Tenemos la intención de analizar estas posibilidades reales que tiene Grecia dentro de unos días, dentro de una escasa semana, para dar la vuelta al gobierno griego, de manera que la izquierda pueda llegar al poder. Para nosotros, para la coalición Izquierda-Esquerra, para Izquierda Unida y para Batzarre, nos parece una gran oportunidad para el pueblo griego. Nos parece que después de estas elecciones, este pueblo que ha sido dura e injustamente tratado para pagar los desmanes y todos los despropósitos de los dirigentes, de los anteriores dirigentes griegos, que han conducido al pueblo griego a la situación actual, como decía, tiene el pueblo griego esa oportunidad de dar la vuelta a las políticas, de dar la vuelta a las cosas, que un gobierno de izquierdas se haga realidad en Grecia. Pero también entendemos que es una oportunidad para todos nosotros, para todas nosotras. Creemos que es una oportunidad para toda la sociedad europea, en la medida en que si la izquierda consigue ser hegemónica en Grecia, pues entendemos que va a producirse un efecto dominó en todos los países y en todas las decisiones políticas que se tengan que tomar de ahora y en adelante. Por lo tanto, lo que se trata es de que todos los países, que en mayor europeos, toda la sociedad europea que en mayor o menor medida ha sido afectada en esas políticas tan nefastas que han obligado tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional a desarrollar a determinados países y gobiernos que han sucumbido, y han asumido los criterios del poder económico, pues en fin, que podamos, poquito a poco, más pronto que tarde. Nosotros esperamos que la semana que viene sea el primer día, el primer día después. Y también, nos encontramos en un contexto muy complicado, Muy complicado en el sentido de, ya veis cómo ha reaccionado el poder económico en estas últimas semanas, con esta política del miedo, con esta política del terror. Y el otro decía el compañero Lara, que estamos en un momento de esperanza, que no estamos en un momento de temor. Y esto es lo que queremos debatir hoy, y por eso tenemos con nosotros primero a Thanos, que es el que va a actuar de traductor, Chema Mauleón, que es el parlamentario de Izquierda-Esquerra, miembro de Batzarre. A su lado está Maite Molá, es vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, es también miembro del Partido Comunista y de Izquierda Unida de Navarra. Y a su lado está Alkiviadis Antoniadis, que es nuestro invitado principal hoy, porque es miembro de la dirección de Syriza en Grecia, forma parte además de su equipo en el Parlamento Europeo y en el Partido de la Izquierda Europea. Yo creo que él nos va a poder dar unas pinceladas generales, pero yo creo que nos va a poder clarificar en qué posición están y qué capacidad de acción de gobierno van a tener cuando asuman el poder, que es lo que todos deseamos. Después de las intervenciones, abriremos un debate, un turno de palabras. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Quiero darle la bienvenida especialmente a Alkiviadis por el esfuerzo que ha hecho para estar aquí. Calispera. Y sin más, le doy la palabra al compañero Chema Mauleón. Muchas gracias. Arratsaldeon guztiei, benetan eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir. Yo simplemente saludar y darte la bienvenida, porque desde luego es un placer para todos nosotros y nosotras poder conocer de primera mano qué está ocurriendo en Grecia. Yo creo que, y a mí me gustaría lanzarte también 2 o 3 preguntas, Una sería, ¿qué ha hecho posible Syriza? Es una coalición de partidos, de gente que ha sido capaz de formar una fuerza electoral con una capacidad real de poder llegar al poder, de poder ganar las elecciones,
Y desde luego nos interesa mucho también conocer esa parte de más de qué es Syriza, ¿no? De cómo se ha formado, de qué ha conseguido, de cómo lo ha conseguido, por así decirlo. Y la otra gran pregunta es, vamos a confiar en que, por supuesto, el domingo ganéis las elecciones, y la gran pregunta es, ¿y al día siguiente qué? ¿Qué va a poder hacer Syriza? ¿Qué le van a dejar hacer? ¿Qué instrumentos tiene para realmente que la sociedad griega cambie, que podamos avanzar hacia la justicia social, hacia la igualdad, hacia la libertad? ¿Y qué efectos también puede tener eso en Europa, ¿no? Yo creo que esas dos grandes preguntas son las que más nos estamos haciendo todos y todas, y desde luego darles nuestro total apoyo y solidaridad en todo lo que esté en nuestra mano. ¡Qué ricasco! Arratsaldeon, eskerrik asko ere etortzagatik. Hemen gaude eztabaidatzeko ea zer gertatzen den Grezian, baina Europan ere. Porque no se puede discutir de ninguna manera lo que está pasando en Grecia aisladamente de lo que está ocurriendo en el conjunto de Europa, por supuesto, en el conjunto del mundo. Pero realmente, y sobre todo a nivel de los países europeos, es imposible aislar lo que está ocurriendo en Grecia, tanto a nivel político, social, como electoral, porque nosotros y nosotras estamos todas y todos sometidos a presiones similares, aunque es verdad que con escalas diferentes. Porque es cierto que no es lo mismo un pequeño país con 11 millones de habitantes, donde pueden hacer el experimento de laboratorio, de machacarlos y de estar durante años, viendo a ver cuánto puede resistir un pueblo pasivamente aceptando lo que se está haciendo allí, mientras que España, el Estado español, es un lugar donde hay 40 y muchos millones de habitantes, por tanto, de consumidores, por tanto, lo que quiere el capitalismo, que es gente que vaya y que compre, y entonces les cuesta más trabajo en países tan grandes llegar a los extremos que se ha llegado en Grecia. Porque claro, es mucho más cómodo para el capitalismo hacer este tipo de experimentos en países pequeños que los pueden acogotar hasta el final, pero se han encontrado con un problema. Se han encontrado con un problema importante. Alkis, además de ser un amigo y camarada y hermano, él está trabajando con un símbolo no solo griego, sino europeo, que es Manolis Lesos, que sabéis que fue la persona que retiró la bandera nazi del Partenón, y en fin, está trabajando con él en el Parlamento Europeo y por tanto su papel a nivel de Syriza es muy importante. Yo solamente voy a enfocar 3 temas como Partido de la Izquierda Europea, que como sabéis somos 33 partidos de ámbito europeo que llevamos funcionando juntos y revueltos desde el año 2004. Los partidos fundadores fuimos Izquierda Unida, Syriza, el Partido Comunista Francés, bueno, como unos 6 en total. Y ahora somos 33. Alexis Tsipras es uno de los 4 vicepresidentes que tiene el Partido de la Izquierda Europea, y yo tengo el honor de ser otra de las vicepresidentes que trabajamos juntos desde hace ya, va a hacer 5 años, en la presidencia del Partido de la Izquierda Europea. Nuestro presidente se llama Pierre Laurent y es el secretario general del Partido Comunista de Francia. Como veis, llevamos trabajando juntos 5 años. Unas fuerzas políticas variadas, complejas, donde pues hay puntos comunes, hay puntos de diferencia, pero lo que sí que nos hemos acostumbrado es a trabajar juntos. Además, trabajamos por la vía del consenso, pero trabajamos y sacamos propuestas y hacemos propuestas políticas, y yo creo que esto sí que es una muestra de por qué la izquierda está avanzando a niveles importantes en Europa, no solamente debido al desastre que está produciendo, como muy bien explicaba Marisa, el desastre que está produciendo la Troika, sino también porque la izquierda está siendo capaz de demostrar que puede ser una alternativa real. Yo quisiera decir que en el Partido de la Izquierda Europea, uno de los ejes centrales que compartimos completamente, lógicamente, con los compañeros y compañeras de Syriza, es el tema del Tratado Transatlántico. Yo creo que esto es fundamental que hoy, a lo largo del debate, lo tengamos encima de la mesa, porque si Syriza, que va a ganar las elecciones, yo no tengo ninguna duda. Luego ya veremos
si pueden hacer un gobierno. Si tuviéramos la suerte de que pudieran constituir un gobierno, entonces podríamos tener ahí un eje importante para luchar contra el Tratado Transatlántico, porque podríamos tener un país que se opone a ese Tratado Transatlántico y eso podría significar problemas muy graves para los bandoleros que están intentando imponer ese tratado en el cual ya privatizarían todo, ya no habría absolutamente nada público. Ese es el objetivo fundamental del tratado y sobre todo que sea Estados Unidos quien venda, mientras Europa, bueno, pues acepta a la Unión Europea eso. En segundo lugar, es muy importante, y nosotros hemos hablado mucho este fin de semana del tema de la democracia ligado al aumento del fascismo, ligado, bueno, pues a lo que hemos estado viendo estos días pasados, pero yo quiero hacer un apunte específico al caso de Alemania, para empezar, donde todas las semanas se están reuniendo en manifestación nazis, fascistas, pidiendo que los inmigrantes se vayan, pidiendo que los musulmanes, o sea, se está reconstruyendo un movimiento muy potente en Alemania, que algo nos suena de lo que pasó el siglo pasado por allí, y está habiendo un movimiento muy fuerte de protesta contra este movimiento absolutamente fascista, pero el problema es que esto pasa en Alemania, esto pasa en Hungría, y ahora, claro, el caso de Francia, porque Charlie Hebdo, él era comunista. Esta mañana en su funeral se ha cantado la Internacional. Lo que pasa es que parece que es Hollande, y Valls, y Rajoy, y Angela Merkel los abanderados de lo que ha ocurrido en Charlie Hebdo y las consecuencias posteriores. Es una auténtica vergüenza cómo son capaces de aprovecharse de cadáveres, de muertos, que no son sus muertos, para intentar salir, sobre todo Hollande, que estaba en los niveles más bajos, inferiores al 20% en las encuestas y ahora están en el 30%. Con lo cual tenemos que reflexionar un poco cómo es posible que militares entrenados hagan lo que han hecho y reflexionemos, bueno, alguien los entrenará, la CIA parece que sabe todo pero luego no sabe todo, tenemos un problema importante y hay un abuso impresionante de la gente que somos de izquierdas, que abusan de nosotros hasta cuando nos matan, que los que aparecen en la foto son Merkel, Netanyahu y otros que los habéis visto de sobra como he tenido yo la desgracia de verlo. Este tema es uno de los temas fundamentales con los cuales también es muy importante que gane Syriza a las elecciones y que gobierne, porque se puede demostrar que incluso esa democracia anterior que teníamos es posible recuperarla. Y luego, a través de esa democracia, que yo la califico de burguesa, efectivamente, como decía Altis antes, nosotros tenemos la vocación de construir el socialismo. Lo tendremos que construir, pero primero tendremos que recuperar valores tan simples que hace poco parecían incuestionables, como son los de la democracia. Ya para terminar, la izquierda tiene que llegar al poder. Tiene que llegar al poder en Europa. Es fundamental, sería fundamental que Syriza llegara al poder. Y nosotros y nosotras necesitaríamos eso como referente. No me refiero solo en el Estado español, sino como referente. Y a partir de ahí no nos quedaría más remedio que estar apoyando continuamente a ese gobierno de izquierdas en la calle, porque, bueno, les va a caer tortas de todas partes, porque claro, va a ser, bueno, lo que estamos viendo antes no tiene nada que ver con lo que van a hacer después. Y que luego después se lo piensan más. Luego se lo piensan más. Una vez que alguien ha llegado al gobierno, luego tienen más precaución de no hacer los ataques que están haciendo ahora, que son tan surrealistas como decir que van a echar a Grecia de la Unión Europea. Que tiene que salir la comisaria política de la Unión Europea y decir que no se le puede echar a Grecia de la Unión Europea ni sacarla del euro, porque el Tratado de Lisboa dice que no se puede sacar a un país de la Unión Europea, excepto si el país quiere salir. Entonces les da lo mismo, o sea, mienten continuamente. Tenemos que estar en la calle apoyando al gobierno de izquierdas que se constituya en Grecia. Pero es que el elemento fundamental es que tenemos que estar en la calle no por solidaridad, sino por nosotros y nosotras mismos. Tenemos que estar en la calle luchando para poder intentar construir otro modelo de sociedad. Porque, como decía muy bien Altis hace un momento, en la reunión que hemos tenido con compañeros y compañeras
de movimientos, sindicatos, etcétera, él decía que ellos son un partido impecablemente de izquierdas. Ellos en su programa hablan de la laicidad, de la separación de la Iglesia del Estado, que todavía están juntos en Grecia, del aborto. O sea, no tiene ningún problema. Es un programa de izquierdas. Lo que pasa es que es verdad que es un programa que lo que no propone es que pasado mañana haya socialismo en Grecia. Porque para que haya socialismo en Grecia, primero la gente querrá o no que haya socialismo en Grecia. Y lo que ellos dicen es que tienen que convencer a la gente de que la mejor solución es el socialismo. Y eso no se consigue de un día para otro, sino que se consigue haciendo políticas correctas, haciendo que un país que es un desastre a nivel de pobreza cambie las cosas. Yo mañana me voy a Barcelona porque la semana que viene vamos a hacer en Barcelona un foro del sur donde va a estar Syriza, donde va a estar Izquierda Unida, donde hemos invitado a Batzarre, pero lamentablemente no van a poder venir. Hemos invitado a Bildu, a Podemos, a movimientos sociales, y vamos a hacer un foro del sur intentando las tres organizaciones que convocamos, donde está Iniciativa por Cataluña también, porque estamos intentando construir algo más amplio, que sea rojo y verde, intentando buscar ese espacio donde podamos realmente ser capaces de hacer lo que han hecho en Grecia. Entonces vamos a hacer un foro del sur donde vamos a debatir sobre el tema de la deuda, cómo lo podemos hacer juntos. Porque es que es verdad que no es lo mismo la deuda en Portugal que la deuda en España, que la deuda en Italia, que en Grecia. Pero hay soluciones comunes que tenemos que compartir. Y ya por último, hoy se ha presentado en Madrid una plataforma de apoyo a Syriza interesante, que está patrocinada fundamentalmente a través del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, en la cual estaban eurodiputados. Había un eurodiputado de Syriza, había un eurodiputado de los Verdes, y, en este caso concreto del Estado español, y había también una eurodiputada de la Izquierda Plural, Marina Albiol, y han hecho una presentación, yo creo que muy importante, y estaba Alberto Garzón también, muy importante, de una plataforma de apoyo a Syriza, que además está encabezada por la presidenta del grupo, que es Gabi Simmel. Entonces, realmente Syriza es una organización política de izquierdas. Syriza es una organización política que tiene muy claro y no renuncia en ninguno de sus mensajes a hablar de la izquierda, y nunca lo ha hecho, pero es cierto que en un país donde hay gente que se está muriendo de hambre, eso lo han dicho los clásicos, y uno de ellos, que yo le considero un clásico y no era comunista, que era Salvador Allende, él decía, nosotros, algo mucho más bonito lo decía, pero decía algo así como, un obrero no es necesario que sea marxista, no es necesario que piense como nosotros, lo que tenemos que hacer es conseguir que trabaje y conseguir que coma. Entonces yo creo que Syriza ahora, su empeño fundamental es ese, y luego poco a poco convencerán al pueblo griego de que realmente con fuerzas como ellos es posible construir el socialismo y llegar al objetivo final. Por mi parte nada más y muchas gracias. Λοιπόν, συντρόφοι και σύντροφοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε εδώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Muchas gracias por su invitación para que estemos aquí, y primero quería aclarar algo. Εμείς οι Έλληνες αριστεροί, όπως και εσείς, συνήθως δεν μιλάμε από γραπτά κείμενα. Ο μόνος λόγος που θα το κάνω σήμερα είναι για να μην κάνω δύσκολη τη ζωή του συντρόφου του Κουθάνου, που δεν είναι επαγγελματίας διερμηνέας. Nosotros los izquierdistas en el Estado español y también en Grecia no hablamos de textos escritos, pero del corazón. Pero hoy va a hacer una excepción para facilitar mi trabajo con la traducción, que ya la hemos preparado. Que no soy un traductor profesional. Pero un compañero. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρώτα απ' όλα
Σας μεταφέρουμε θερμό χαιρετισμό και μήνυμα νίκης από τα χιλιάδες μέλη του κόμματός μας που την ώρα αυτή δίνουν σκληρό εκλογικό αγώνα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, χωριό-χωριό, για την νίκη της αριστεράς, του ελληνικού λαού και του λαού της Ευρώπης. Compañeras y compañeros, queridos camaradas, muchas gracias. Os transmitimos un saludo cordial y un mensaje de victoria de los miles de miembros de nuestro partido, de la coalición de la izquierda radical, Syriza, dando este momento una dura lucha electoral por todas las partes de Grecia, de puerta a puerta, de casa a casa, de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, por la victoria de la izquierda, del pueblo griego y de los pueblos de Europa. Είμαστε κοντά, συντρόφοι και σύντροφοι. Είμαστε πολύ κοντά στη μεγάλη νίκη και στη δικαίωση των αγώνων του λαού μας για την κοινωνική απελευθέρωση. Είμαστε πολύ κοντά να λυτρωθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες της αριστεράς που έδωσαν τη ζωή τους στη χώρα μας για τον σοσιαλισμό. Estamos cerca, muy cerca de una gran victoria y de la vindicación de las luchas de nuestro pueblo por la liberación social. Estamos muy cerca de redimir a cientos de miles de mártires de la izquierda que han dado sus vidas por el socialismo. Είναι η γενιά της αντίστασης ενάντια στη γερμανική κατοχή. Η γενιά που εκδιώχθηκε και στάλθηκε στις φυλακές και τις εξορίες από το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς. Η γενιά των αγώνων κατά της δικτατορίας. Es la generación de la resistencia contra la ocupación alemana nazi, la generación que fue desalojada y enviada al cárcel y al exilio por el Estado de las derechas después de la guerra civil griega, la generación de la lucha contra la dictadura. Μαζί με αυτές τις γενιές είναι και η γενιά των νεότερων συντρόφων που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στα κοινωνικά μέτωπα για να μπορέσει σήμερα η αριστερά να διεκδικεί την εξουσία. Junto a ellos también la generación de compañeros más jóvenes que lucharon todos estos años en los frentes sociales para que pueda hoy la izquierda ganar el poder. Με τους αγώνες των συντρόφων μας και του ελληνικού λαού ως πηξίδα, ετοιμαζόμαστε για το παρόν και το μέλλον. Για να πει τέλος στη λιτότητα και τις καταστροφικές πολιτικές της Τρόικας που εξαθλίωσαν τον ελληνικό λαό, για να ακυρώσουμε όλα τα μνημονιακά μέτρα και τις νεοφιλελεύθερες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά κυρίως για να ξεκινήσουμε μαζί με τον λαό μας την οικοδόμηση του καινούριου, του διαφορετικού, του ελπιδοφόρου. Con las luchas de nuestros camaradas y del pueblo griego como una brújula, nos preparamos para el presente y el futuro, para terminar la austeridad y las políticas destructivas de la Troika que han empobrecido al pueblo griego, para cancelar todos los recortes y los dictados neoliberales de la Unión Europea y de los gobiernos griegos, pero sobre todo para comenzar con nuestro pueblo la construcción de lo nuevo, de lo diferente, de lo esperanzador. Συντρόφισσες και σύντροφοι, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες του παλιού πολιτικού κόσμου της Ελλάδας που καταρρέει να τρομοκρατηθεί ο ελληνικός λαός και να παρουσιαστεί το κόμμα μας ο ΣΥΡΙΖΑ ως το απόλυτο κακό που θα οδηγήσει την Ελλάδα στον όλεθρο, οι Έλληνες πολίτες δεν φοβούνται πια. Compañeros y compañeras, a pesar de los esfuerzos desesperados del viejo sistema político en Grecia, que está derrumbándose a aterrorizar al pueblo griego y a presentar Syriza como el mal absoluto que llevará a la perdición a Grecia, los ciudadanos griegos no tienen más miedo. Γιατί ξέρουν ότι αυτοί που επιχειρούν να τους τρομοκρατήσουν είναι αυτοί που τους οδήγησαν στην εξαθλίωση και γιατί πιο πολύ καταλαβαίνουν ότι το οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα του ανασυγκρότησης της χώρας που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφές, καθαρό, κοστολογημένο, χωρίς κανενός είδους λαϊκισμό, χωρίς ψεύτικα μεγάλα λόγια. Porque ya saben que los que tratan de aterrorizar a ellos son los que los llevaron a la pobreza y aún más porque entienden que el programa de reconstrucción económica y social propuesto por Syriza es claro, con indicación de costes, sin ningún tipo de populismo, sin falsa retórica. Ξέρουν επίσης ότι η κυβέρνηση της αριστεράς δεν σκοπεύει να σκύψει το κεφάλι και να υποταχθεί στις απειλές της κυρίας Μέρκελ, των Βρυξελών, των αντιδραστικών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
También saben que el gobierno de la izquierda no tiene intención de bajar la cabeza e inclinarse ante las amenazas de la señora Merkel de Bruselas, de los gobiernos europeos reaccionarios. Ο σύντροφος Τσίπρας έχει με σαφήνεια διακηρύξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα των άκρων που θα επιχειρήσει να φέρει το χάος στην Ευρώπη, αλλά το ξυπνητήρι για αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζονται. Έχουμε πει ωστόσο επίσης, με σαφήνεια, ότι στη σκληρή διαπραγμάτευση της νέας κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το δημόσιο χρέος, η Ελλάδα δεν θα είναι μαριονέτα κανενός και πως πάνω απ' όλα βάζουμε τα συμφέροντα του λαού μας και των άλλων λαών της Ευρώπης. Απειλές από την πλευρά των ευρωπαϊκών κύκλων, με τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εχθρικά προς την αριστερά, με ένα κρατικό μηχανισμό διαλυμένο και παραδομένο στις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, με την οικονομία και την κοινωνία ισοπεδωμένες. Queremos ser claros con nuestros ciudadanos. Hemos dicho que el éxito del nuevo gobierno no es asegurado. Hemos dejado claro que no somos magos y que las dificultades que encontraremos serán muchas, como también las amenazas por parte de círculos europeos, los medios de comunicación griegos, siempre hostiles a la izquierda, con una administración pública disuelta y entregada a las políticas de los gobiernos anteriores, con la economía y la sociedad devastadas. Αλλά η αριστερά συντρόφισσες και σύντροφοι είναι για τα δύσκολα και στα δύσκολα βγαίνει μπροστά. Έχει λοιπόν σημασία για εμάς να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και να βρεθούν τα αντίβαρα στις απειλές και στην επιθετικότητα της τοπικής και της διεθνούς αντίδρασης. Pero la izquierda existe por lo difícil, y en lo difícil viene hacia adelante. Por eso es importante para nosotros crear las condiciones necesarias y preparar las defensas contra las amenazas y la agresión de la reacción local e internacional. ¿Y cuáles son estos? Και ποια είναι αυτά? Είναι από τη μία μεριά η συμμετοχή του ελληνικού λαού στο καινούργιο εγχείρημα. Εμείς δεν αρκούμαστε να μιλάμε απλώς εν ονόματι του λαού, πολύ δε περισσότερο να τον αντιπροσωπεύουμε. Por un lado, es la participación activa del pueblo griego en el nuevo esfuerzo. Nosotros no nos limitamos solo a hablar en nombre del pueblo, ni a representarlo. Η λαϊκή συμμετοχή, όχι μόνο στις πολιτικές αποφάσεις, αλλά και στο σχεδιασμό των πολιτικών, είναι αναγκαία. Εμείς δεν θέλουμε το λαό απλό χειροκροτητή των κυβερνητικών προγραμμάτων, αλλά συνδιαμορφωτή. Δεν θέλουμε απλώς να υπερασπιστεί τη νέα κυβέρνηση, αλλά να είναι αυτός που στην πραγματικότητα θα κυβερνά. La participación popular es necesaria tanto en la planificación como en la implementación de las políticas. No queremos que la gente sean aplaudidores simples de los programas gubernamentales, sino comoduladores. No queremos que el pueblo solo defienda el nuevo gobierno, pero que sean los que gobiernan en realidad, efectivamente. Είναι από την άλλη η έμπρακτη υπεράσπιση του αγώνα του ελληνικού λαού από τα αριστερά κόμματα και τις οργανώσεις ολόκληρης της Ευρώπης, από κάθε προοδευτικό άνθρωπο της Υπήρου που επιθυμεί να σπάσει ο φαύλος κύκλος της λιτότητας. Por otro lado, es la defensa eficaz de la lucha del pueblo griego por los partidos y las organizaciones de izquierdas en toda Europa, por todas las personas progresistas del continente que deseen romper el círculo vicioso de la austeridad. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήθελα να σας το πω ανοιχτά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο της σημερινής μας τοποθέτησης, ότι η αλληλεγγύη σας δεν είναι αρκετή. Compañeros y compañeras, querría deciros francamente, y creo que esta es la parte más importante de mi discurso actual, que vuestra solidaridad no es suficiente. Τα θερμά λόγια και οι ευχές δεν είναι αρκετές. Νομίζω ότι για τους αριστερούς και τις αριστερές ολόκληρης της Ευρώπης το σύνθημα πρέπει να είναι ένα. Να υπερασπιστούμε έμπρακτα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, σαν να ήταν η δική μας κυβέρνηση. Las palabras cálidas y los deseos buenos no son suficientes. Creo que hay solo un lema por los y las izquierdistas de toda Europa. Defender activamente el gobierno de Syriza, el primer gobierno de izquierda en Grecia, como si fuera nuestro propio gobierno. Όπως και για εμάς, τους Έλληνες αριστερούς, είναι σαφές ότι μια ενδεχόμενη αριστερή κυβέρνηση
στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και αλλού, θα ήταν ταυτόχρονα και δική μας κυβέρνηση. En cuanto a nosotros, los izquierdistas griegos, es evidente que cualquier gobierno de izquierda en el Estado español o en Irlanda o en otros países será a la vez nuestro propio gobierno. Παράλληλα, η κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ του ελληνικού λαού δεν είναι μόνο πράξη στήριξης. Είναι πολύ περισσότερο το ξεκίνημα για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, αλλά γιατί όχι σύντομα και στις χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης. La movilización de la opinión pública internacional a favor del pueblo griego no es solo un acto de apoyo, es mucho más el inicio de la caída de las políticas neoliberales en los países de la periferia europea, pero ¿por qué no también pronto en los países del núcleo duro de Europa? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο δρόμος για το σοσιαλισμό δεν είναι εύκολος. Γνωρίζουμε επίσης ότι στον 21ο αιώνα ο σοσιαλισμός δεν είναι υπόθεση μίας μόνο χώρας. Όμως η σπίθα από κάπου θα ανάψει. Και είναι οι χώρες μας, η Ελλάδα και η Ισπανία, που μπορούν να ανάψουν αυτή τη σπίθα. Η Ελλάδα σε μερικές μέρες και η Ισπανία σε μερικούς μήνες. Ya sabemos muy bien que el camino hacia el socialismo no es fácil. También sabemos que el socialismo del siglo XXI no será un asunto de un solo país. Pero la chispa se iluminará en algún lugar. Y son nuestros países, Grecia y España, que pueden encender esta llama. Grecia en unos días, España en unos meses. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, χρειάζεται να συντονίσουμε ακόμα καλύτερα τα βήματά μας. Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για το κοινό μας μέλλον. Η αριστερά οφείλει και πρέπει να γίνει και πάλι πρωταγωνιστική δύναμη. Queridos compañeros, queridas compañeras, hay que coordinar mejor nuestros pasos. Se necesita aún más esfuerzo para nuestro futuro común. La izquierda tiene que ser de nuevo una fuerza destacada. Παρακολουθούμε με ελπίδα τις πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία. Μας γεμίζει η αισιοδοξία το ποσοτικό άλμα των Podemos και παράλληλα επιθυμούμε διακαώς την αύξηση της πολιτικής και εκλογικής επιρροής του αδερφού μας σχηματισμού, του παραδοσιακού μας συμμάχου της Ενωμένης Αριστεράς. Estamos aplaudiendo con esperanza los avances políticos en el Estado español. Nos llena de optimismo el salto cuantitativo de Podemos, mientras deseamos ansiosos el aumento de la influencia política y electoral de nuestro partido hermano, nuestro aliado tradicional de la Izquierda Unida. Εμείς δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα. Δεν κρίνουμε τους συμμάχους και τους συντρόφους μας μόνο μέσα σε μια στιγμή, στον ιστορικό χρόνο. Ούτε τους αλλάζουμε ανάλογα με το αν είναι ψηλά ή χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. No nos damos prisa para sacar conclusiones. No juzgamos a nuestros aliados y compañeros en un solo momento en el tiempo, ni los cambiamos según sus resultados altos o bajos en las encuestas. Ιδιαίτερα στην Ισπανία, που η ιστορία αυτής της χώρας των αγώνων μοιάζει τόσο πολύ με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στις χώρες μας που πέρασαν από σκληρούς εμφυλίους πολέμους, με τους συντρόφους μας να έχουν υποστεί τρομακτικές διώξεις, οι ιδέες της αριστεράς είναι βαθιά ριζωμένες στη συνείδηση του λαού. Especialmente en España, cuya historia se parece tanto a la historia moderna de Grecia. En nuestros países que pasaron por guerras civiles duras con nuestros compañeros que han sufrido persecuciones terribles, las ideas de la izquierda son profundamente arraigadas en la conciencia popular. Είναι για εμάς πολύ σημαντικοί οι αγώνες σας, όχι μόνο ενάντια στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Ραχώη, αλλά και εκείνη για τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα, όπως απέναντι στους εξιστικούς νόμους για τις εκτρώσεις και κυρίως οι αγώνες σας για τη δημοκρατία, για μια δημοκρατική Ισπανία χωρίς μοναρχία. Es importante para nosotros vuestra lucha no solo contra la política económica del gobierno de Rajoy, pero también por los derechos humanos y civiles, contra las leyes sexistas y la prohibición del aborto, y especialmente a vuestra lucha por la República, por una España republicana, federal y laica. Γνωρίζουμε το υπέροχο σύνθημα La ley extranjería por la reina Sofía και συμφωνούμε απόλυτα. Ya conocemos el estupendo lema La ley extranjería para la reina Sofía y estamos totalmente de acuerdo. Παρακαλούμε να τη στείλετε μαζί με τη βασιλική οικογένεια από εκεί που ήρθε, αρκεί να μην τη στείλετε στην Ελλάδα. Podéis echar la reina y toda la monarquía, pero por favor, no los devolváis a Grecia.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας θυμίζω τους ηρωικούς αγώνες και του ελληνικού λαού ενάντια στη μοναρχία και το δημοψήφισμα του 1974 που έστειλε τον αδερφό της μια για πάντα στο Λονδίνο να κάνει παρέα με τους πλούσιους εφοπλιστές φίλους του. Quiero recordaros a las luchas del pueblo griego contra la monarquía y al referéndum de 74 que echó al hermano de Sofía a Londres para pasar el rato con sus amigos navieros. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, με αφορμή και το σύνθημα που σας ανέφερα παραπάνω, θεωρούμε πως η αριστερά χρειάζεται να ενισχύσει τις προσπάθειές της και να συντονίσει τα βήματά της σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα με ευρωπαϊκή διάσταση. Coincidiendo con el lema anterior, creemos que la izquierda europea tiene que fortalecer sus esfuerzos y coordinar sus pasos en una serie de temas críticos de dimensión europea. Όπως ο κοινός αγώνας ενάντια στις κατασχέσεις των σπιτιών των φτωχών ανθρώπων από τις τράπεζες και τους τραπεζίτες που εν μέσω της οικονομικής κρίσης τις αυρίζουν ακόμη περισσότερο. Como la lucha común contra las ejecuciones hipotecarias de viviendas de los pobres por parte de los bancos y los banqueros que se vuelven en medio de la crisis económica aún más ricos. Είναι επιτακτική ανάγκη για μας το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» να γίνει πράξη. Es una necesidad imperativa que el lema griego «ninguna casa a las manos de banquero» se convierta a práctica. Και μόλις εχθές ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες. Y justo hace unos días, Alexis Tsipras, el líder de Syriza, repitió el compromiso de Syriza que el nuevo gobierno no permitirá que ninguna residencia principal es incautada por los bancos. Όπως ο κοινός αγώνας για την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου που μετατρέπει την Ευρώπη σε φρούριο και ιδιαίτερα τις χώρες του Νότου σε αποθήκες εξαθλιωμένων ψυχών που αναζητούν μια αξιοπρεπή ζωή. Como la lucha común por la revisión del Tratado de Dublín, que convierte a Europa en una fortaleza y en particular a los países del sur en depósitos de almas miserables en busca de una vida digna. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω την υποκρισία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενώ χύνει κροκοδίλια δάκρυα για το δράμα των μεταναστών και των προσφύγων, την ίδια στιγμή συνεχίζει να εκμεταλλεύεται με τον πιο άθλιο τρόπο το φυσικό πλούτο των χωρών της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, διευρύνοντας τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τη μετανάστευση. Y permítidme en este punto recordaros de la hipocresía de la Unión Europea, que mientras derrama lágrimas de cocodrilo por la difícil situación de los migrantes y refugiados, al mismo tiempo sigue explotando de manera más miserable los recursos naturales de los países de África y del Medio Oriente, ampliando la pobreza y la miseria. Όπως είναι ο κοινός μας αγώνας που αναφέρθηκε πριν και η Μαϊτέ, ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό από όπου και αν προέρχεται και παράλληλα στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Como es nuestra lucha común contra el fanatismo religioso, provenga de donde provenga, la xenofobia y el racismo, como también Maite ha dicho antes. Την περασμένη Κυριακή ήμασταν στο Παρίσι για να διαδηλώσουμε κατά της αποτρόπαιας δολοφονικής ενέργειας στο Charlie Hebdo και γίναμε μάρτυρες μιας αντιφατικής κατάστασης. El domingo pasado estuvimos en París para manifestarnos contra el asesinato atroz en Charlie Hebdo y fuimos testigos de una situación contradictoria. Από τη μία, εκατομμύρια πολιτών να διαδηλώνουν ενάντια στο φονταμεταλισμό και τον ρατσισμό και από την άλλη, οι ηγέτες του κόσμου υποκριτικά να παρελάβουν στις παριζιάνικες λεωφόρους ξεκομμένοι από τον κόσμο με μοναδικούς συνοδοιπόρους τους, τους εικονολήπτες και τους άνδρες ασφαλείας. A un lado, millones de ciudadanos manifestando contra el fundamentalismo y el racismo, y al otro lado, los líderes del mundo marchando hipócritamente en los bulevares parisinos, aislados de la gente, con sus únicos compañeros, los periodistas y sus guardaespaldas. Και ήταν τιμή για εμάς τους αριστερούς, που δεν πορευτήκαμε με όλους αυτούς, αλλά με το ζωντανό θρύλο της ελληνικής αντίστασης εναντίον των Ναζί, τον Μανώλη Βλέζο και τον εθνικό συντονιστή της Ενωμένης Αριστεράς, τον σύντροφο Κάγιο Λάρα.
Y fue un honor para nosotros que no marchemos con ellos, sino con la leyenda viva de la resistencia antifascista griega Manolis Glezos y el coordinador nacional de la Izquierda Unida, camarada Cayo Lara. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα στον ευρωπαϊκό ορίζοντα που θα πρέπει να τα διαχειριστούν από κοινού. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ώρα των μεγάλων ανατροπών στην Ελλάδα έχει φτάσει. Compañeros y compañeras, hay grandes retos en el horizonte europeo que debemos gestionar juntos. Nosotros en Syriza sabemos muy bien que el tiempo del gran derrocamiento ha alcanzado en Grecia. Και προσπαθούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε με ταπεινότητα, χωρίς να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και χωρίς να θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να υποδείξουμε στους συντρόφους μας το πώς θα καταφέρουν να πρωταγωνιστήσουν πολιτικά στις δικές τους χώρες. Y estamos tratando de hacerlo, y vamos a hacerlo, con humildad, sin arrogancia, y sin creer que tenemos el derecho de enseñar a nuestros compañeros cómo protagonizarán políticamente en sus propios países. Αφενός δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και από την άλλη σεβόμαστε όχι μόνο την ιστορία του κάθε κόμματος, αλλά και τις ιδιαιτερότητες, τις διαφορετικότητες, την ιστορία, την κουλτούρα και την πολιτική συγκυρία στην κάθε χώρα. En primer lugar, no hay fórmulas mágicas, y por el otro, respetamos la historia de cada partido, la especificidad, la diversidad, la historia, la cultura y la situación política de cada país. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε 10 μέρες είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στην Ελλάδα για την έναρξη μιας τεράστιας προσπάθειας της αριστεράς στην Ευρώπη για να πετύχει τους στόχους της. Το πώς θα επιλέξει το κάθε αδερφό μας κόμμα να ενδυναμώσει την παρέμβασή του στη χώρα του δεν θα το υποδείξουμε εμείς. Lo que podemos hacer en 10 días es crear las condiciones en Grecia para el inicio de un esfuerzo enorme de la izquierda en Europa para lograr sus objetivos. Como elige cada nuestro partido hermano de fortalecer su intervención en su país, no lo indicaremos nosotros. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς έχουμε επίγνωση για τον ιστορικό ρόλο που θα κληθούμε να παίξουμε και για τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε. Και είναι γι' αυτό που επιζητούμε την αυτοδυναμία στη Βουλή και την όσο τη δυνατόν μεγαλύτερη εκλογική διαφορά από τα κόμματα του παλιού κατεστημένου για να είναι το μήνυμα ακόμα πιο ξεκάθαρο στην ελληνική κοινωνία. Quiero aseguraros que somos conscientes del papel histórico que nos corresponderá desempeñar y de las dificultades a las que vamos a enfrentar. Y es por eso que buscamos la mayoría absoluta en el Parlamento y la mayor posible diferencia en fuerza electoral de los partidos del antiguo sistema, para que el mensaje sea aún más claro en la sociedad griega y en todas las sociedades de Europa. Τα οξυμένα προβλήματα της φτώχειας, της γενικής ανεργίας και της ανεργίας των νέων, της διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας, το κλείσιμο των εργοστασίων, ο εργασιακός μεσαίωνας, η περιστολή της δημοκρατίας, η απελπισία των νέων ανθρώπων που μεταναστεύουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό, η όξυνση της αστυνομικής καταστολής απαιτούν γενναίες ανατροπές από τη νέα κυβέρνηση του λαού. Los graves problemas de la pobreza, el desempleo general y el desempleo de la juventud especialmente, el desmantelamiento del sistema público de salud y educación, el cierre de fábricas, la media edad laboral, la reducción de la democracia, la desesperación de los jóvenes que emigran por miles al extranjero, la intensificación de la represión policial, requieren derrocamientos bravos por el nuevo gobierno de izquierdas. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα στην κυβέρνηση, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες επιτυχίας. Cuanto mayor es la participación de los actores populares en el gobierno, actores del pueblo en el gobierno, mayores son las oportunidades de conseguir. Η πολιτική επιτυχία για εμάς είναι μια φράση πολύ συγκεκριμένη. Επιτυχία σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της νέας κυβερνητικής θητείας, ο ελληνικός λαός θα ανακτήσει τη δουλειά του, τα εισοδήματά του, το κοινωνικό κράτος και πάνω απ' όλα την αξιοπρέπειά του. El éxito político para nosotros es una frase muy específica. El éxito significa que durante el mandato del nuevo gobierno, el pueblo griego recobrará su trabajo, su ingreso, el estado de bienestar y sobre todo su dignidad. El éxito político significará que no vive nadie sin...
Πολιτική επιτυχία θα σημαίνει ότι κανείς και καμία πια δεν θα ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο. Κανένας και καμία δεν θα αναζητεί τροφή στα σκουπίδια. Κανένα παιδί δεν θα λιποθυμάει στο σχολείο από την πείνα. El éxito político significará que no vive nadie sin electricidad y calefacción, que nadie tenga que buscar comida en la basura, que ningún niño se desmaye de hambre en la escuela. Ζητάμε την αυτοδυναμία χωρίς αυτό να είναι δείγμα πολιτικής αλαζονίας. Άλλωστε είναι σταθερές και μόνιμες οι προτάσεις από την πλευρά μας, όπως αναφέρεται και στις θέσεις του κόμματος για συνεργασία και κοινή δράση όλων των αριστερών δυνάμεων. Pedimos a la mayoría absoluta parlamentaria sin arrogancia política. Además, nuestras propuestas son estables y permanentes, como se menciona en los manifiestos de nuestro partido sobre la cooperación y la acción conjunta de todas las fuerzas de izquierdas. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι με λύπη διαπιστώνουμε τη στάση των συντρόφων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που όχι μόνο δεν θέλουν κανενός είδους συνεργασία, αλλά αντίθετα ασκούν μια μηδενιστική κριτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, με ένταση ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που ασκούν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Y déjame deciros que observamos con tristeza de la actitud de los camaradas del Partido Comunista de Grecia, que no solo no quieren ningún tipo de cooperación con Syriza, pero critican a Syriza de manera más nihilista y con aún más intensidad que al Partido Conservador de la Nueva Democracia. Ελπίζω τουλάχιστον έστω κατά περίπτωση να είναι σε θέση στο μέλλον να υποστηρίξουν έστω κάποια από τα νομοσχέδια που θα προτείνει η κυβέρνηση της αριστεράς. Espero que al menos, incluso si es necesario, puedan en el futuro apoyar en el Parlamento algunos de los proyectos de ley que serán propuestas por el gobierno de la izquierda. Θα ήθελα να σας επαναλάβω ότι το πρόγραμμα της πρώτης περίοδου που εξαγγείλαμε για την ανακούφιση των πληγέντων συμπολιτών μας από την οικονομική κρίση δεν περιλαμβάνει όλα όσα θέλαμε να πούμε για το στρατηγικό μας σχέδιο για τον σοσιαλισμό. Quería repetir que el programa del primer periodo que anunciamos para el alivio de nuestros conciudadanos afectados por la crisis económica no incluye todo lo que queríamos decir acerca de nuestro plan estratégico para el socialismo. Αναγνωρίζουμε ότι η σοσιαλιστική μετάβαση δεν θα είναι υπόθεση μιας μέρας και εξαρτάται από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Στις 25 Γενάρη δεν παλεύουμε για τον σοσιαλισμό. Το σοσιαλιστικό πρόταγμα και η απόκτηση της πραγματικής εξουσίας σε βάρος του μεγάλου κεφαλαίου δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, αλλά ένας αγώνας αντοχής. Reconocemos que la transición socialista no pasará en un día y dependerá de los avances mundiales. El 25 de enero no estamos luchando por el socialismo. El proyecto socialista y la adquisición del poder real a expensas del gran capital no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Κλείνοντας, συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου μία προσωπική συναισθηματική κατάθεση. Compañeros, compañeras, permíteme un testimonio emotivo para cerrar esa charla. Τον εθνικό συντονιστή της Ενωμένης Αριστεράς, τον σύντροφο Κάγιο, τον έχω δει όλο και όλο 3 φορές στη ζωή μου, εκ των οποίων 2 από αυτές έχουμε μιλήσει συνολικά 5 λεπτά. El coordinador nacional de la Izquierda Unida, camarada Cayo Lara, he visto 3 veces en mi vida, de las que hemos hablado tanto de estos totales 5 minutos. Και γενικά δεν μου αρέσει να πλέκω το εγκόμιο σε μεμονωμένους συντρόφους. Θα ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας μια ενέργεια που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Y en general no me gustan las alabanzas de compañeros individuales, pero me gustaría compartir con vosotros una acción suya que me hizo muy buena impresión. Όταν πριν από 1 χρόνο η σύζυγός μου συνόδευε τον Τσίπρα μαζί με τη Μαϊτέ στη Μαδρίτη για να του κάνει τη διερμηνία στις συναντήσεις του, όπως είδατε για μένα δεν την κάνει τη μετάφραση η σύζυγός μου, γύρισε στο σπίτι στις Βρυξέλλες με 2 χειρόγραφα ποίηματα αφιερωμένα στο γιο μας που τότε ήταν 1 έτους. Cuando casi hace un año mi esposa vino con Alexis Tsipras a Madrid para hacer la interpretación en las reuniones, como veis que él no es presidente, ella no lo hace para él. Volvió su esposa a su casa en Bruselas con 2 poemas escritos a mano dedicados
a su hijo que tenía 1 año. 2 poemas. 2 ηρωικά ποίηματα από τον Ισπανικό εμφύλιο. 2 poemas heroicos de la guerra civil española. Όταν τη ρώτησα ποιος της έδωσε τα ποίηματα, μου απάντησε ο σύντροφος Κάγιο. Cuando la pregunté quién le dio sus poemas, respondió que camarada Cayo. Την ξαναρώτησα, μα καλά, ο Κάγιο Λάρα κάθεσε και έγραψε σε χαρτί ποίηματα για το γιο μας που δεν τον ξέρει καν. La pregunté de nuevo, pues Cayo Lara se sentó y escribió poemas para nuestro hijo a pesar de que no lo conoce. La respuesta fue que sí, de nuevo. Η απάντηση και πάλι ναι. Αφού λοιπόν η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη, αφού κρεμάσαμε τα ποίηματα στο σαλόνι, βρίσκω σήμερα την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω δημόσια μπροστά στους συντρόφους του και στο βαθμό που μου αναλογεί να του αφιερώσω, όπως και σε όλους εσάς, κάποιους στίχους του νομπελίστα μας Γιώργου Σεφέρη, που έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης και που είναι αυτές τις μέρες πιο επίκαιροι από ποτέ για τη μάχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να αρτίζουν, τα μάρμαρα να λάβουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Σας ευχαριστώ. Después que entonces mi alegría fue tan grande y después colgamos los poemas en nuestra sala de estar, tengo hoy la oportunidad de darle las gracias públicamente delante de sus compañeros y por mi parte atribuirle, como a todos vosotros algunos, versos de nuestro laureado del Premio Nobel Jorge Seferis, que se estableció en la música por Mikis Theodorakis y que están en estos días más de actualidad que nunca para la batalla de Syriza en Grecia. Un poco más de tiempo, veremos los almendros floreciendo, el mármol brillando en el sol, el mar agitando. Un poco más que nos levantemos, un poco más arriba, un poco más arriba. Muchas gracias, venceremos. Bien, muchas gracias, Chema, muchas gracias, Maite, Paracalo, Alki, muchas gracias a ti también. Y ahora abrimos un turno de intervenciones. Bueno, antes de comentar, todos hemos sido, yo creo, conscientes de lo que ha reflejado Alki en relación a Grecia, que eso no es totalmente asumible, ¿no? Su discurso podría ser asumible por cualquiera, ¿no? Aquí en este momento, porque tenemos los mismos problemas, quizá no tan graves, pero sobre pobreza, desempleo, deterioro del sistema público, de educación y de salud, ¿eh? Él pedía dignidad, trabajo y estado de bienestar para todos y todas, y estamos más o menos, ¿no?, en esta situación aquí. Bueno, sin más, abrimos, como decía, un turno de intervenciones. Si os parece, levantáis la mano y, bueno, debido a la traducción, intentaremos en un principio hacerlo de uno en uno. Luego, si hay más palabras, pues lo haremos por bloques. ¿De acuerdo? Intervenciones, por favor. Sí, comenzamos por... Oye, teniendo en cuenta... Disculpa, si nos dices cómo te llamas. Emilio, la deuda externa que tiene Grecia y cada vez va más, ¿no?, el 174% del Producto Interior Bruto, como la mayor parte de esa deuda incluso va en compra de armamento alemán, los submarinos, los tanques... Y además teniendo en cuenta que el presupuesto nacional griego en militar es uno de los más altos de Europa, ¿hasta qué punto los militares en Grecia están callados o hasta qué punto...? Por eso. Σύντροφε
Καταρχάς θέλω να σου πω ότι εμείς ως κόμμα επί της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης των εξοπλιστικών προγραμμάτων. El reto verdadero para mí empieza. Pues primero es que para nosotros la cuestión de armamentos es una cuestión principal, es un tema de valores que queremos que disminuyamos los armamentos en Grecia. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά γελίο και η Ελλάδα και η Τουρκία τη στιγμή που βρίσκονται σε τόσο μεγάλη οικονομική κρίση, οι λαοί τους να πληρώνουν υπέρογκα ποσά προς όφελος των εμπεριαλιστών και των εταιριών όπλων. Creemos que es absurdo, ridiculoso que los pueblos de Grecia y de Turquía pagan tantas cantidades de dinero para comprar armas y especialmente en tiempos de crisis para ambos pueblos. Solo para fortalecer con más dinero y más poder político los imperialistas y los productores de las armas. Και όπως εύκολα μπορείς να καταλάβεις, την προσπάθειά μας αυτή ως νέα κυβέρνηση δεν θα την απευθύνουμε κυρίως στην τουρκική κυβέρνηση και στον Ερντογάν, ο οποίος δεν είναι σε καμία τέτοια κατεύθυνση. Y como puedes entender, esa propuesta del gobierno de izquierda en Grecia no vamos a proponerla a Erdogan, al gobierno turco, que no tiene ninguna relación con nuestra visión, con la dirección a la que queremos caminar. Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε από τα κάτω, μεταξύ των δύο λαών. Nosotros intentaremos adresar ese problema, esa cuestión por debajo, directamente con los pueblos. Από την άλλη, επειδή γνωρίζετε σε ποια περιοχή της Ευρώπης ζούμε και ότι υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε αύριο πρωί να καταργήσουμε το στρατό και τους εξοπλισμούς στην Ελλάδα. Al otro lado, entendéis que Grecia está en una parte del mundo que no permite que que no podemos abolir el ejército y las fuerzas armadas mañana por la mañana. Αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη όμως, οι εξοπλισμοί που ήδη έχουν μειωθεί ως ένα βαθμό, δεν μπορούμε να τους μειώσουμε και να τους εξαλείψουμε τελείως. Y la verdad es que en los últimos años de la crisis, la parte del presupuesto nacional por armamentos es lo más bajo que Grecia ha visto hace muchísimos años. Y eso es la base, que no se gasta dinero para comprar más armas, lo que se gasta es para mantener lo que hay. Y incluso también la comida de los soldados. Και ως προς αυτό το κομμάτι που ρώτησες για το τι θα κάνουν οι στρατιωτικοί, κατά πόσο θα δεχτούν τις επιλογές της νέας κυβέρνησης, οι στρατιωτικοί έχουν μία μόνο λύση. Η στρατιωτική ηγεσία να υποταχθεί στη δημοκρατική εκλεγμένη εξουσία. Y no sé si significaste exacto, pero tu pregunta era cómo reaccionarían los militares sí, en el caso de un gobierno de izquierdas. ¿Cómo están reaccionando ya? No hay. Υπάρχουν δύο επιλογές, μάλλον υπάρχουν δύο τάσεις με τους στρατιωτικούς. Κάποιοι που προσπαθούν να προσεγγίσουν τη νέα κυβέρνηση και κάποιοι που προσπαθούν να παραμείνουν στο παλιό.
hasta ahora hay dos tendencias entre los militares. Una tendencia son los progresistas, los demócratas que quieren establecer enlaces y comunicación con un nuevo gobierno de izquierdas, y seguro que hay también otros reaccionarios que quieren quedarse con el viejo. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θέλουν δεν θέλουν, η στρατιωτική ηγεσία θα υποταχθεί στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. El seguro es que para ellos hay una opción según la Constitución y la ley. Es la que siguen los órdenes del poder democrático elegido por el pueblo. Sí, más intervenciones. Sí, por favor, cuando quieras. ¿Necesitas el micrófono? No, yo creo que no. Lo he hecho ya, sí. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo se dice gracias en griego? Efjaristón. Bueno, me llamo Yosun Norcek y quería preguntar, en paralelo un poco a la pregunta que ha hecho el compañero sobre el ejército, el papel de la Iglesia. ¿Hasta qué punto está implicada, penetra la sociedad y qué tendencias hay de apoyo, de contra o no sé? Κοιτάξτε, η ελληνική εκκλησία ιστορικά δεν διέφερε και πολύ, ιδεολογικοπολιτικά εννοώ, από όσα γνωρίζω τουλάχιστον από τον ρόλο της Ισπανικής Εκκλησίας. De lo que él conoce, no hay muchas diferencias históricamente en la actitud y en la ideología de las iglesias en Grecia y en España. Son similares. Εν ολίγης είναι ένας μόνιμα δεξιός και αντιδραστικός μηχανισμός. La iglesia en ambos países era siempre un aparato reaccionario y derechista, muy derechista. Παρόλα αυτά, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, υπάρχουν και κληρικοί οι οποίοι είναι δημοκρατικών πεποιθήσεων. Sin embargo, no podemos olvidar que hay clérigos que tienen ideas democráticas, valores democráticos. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Είναι αυτονόητο για μας. Se queda claro que en Grecia también es necesario un proceso de separación entre Estado e Iglesia. Η εκκλησία από την άλλη μην ξεχνάτε στην Ελλάδα ότι είναι και ένας εξαιρετικά σημαντικός εκλογικός μηχανισμός. Al otro lado, no hay que olvidar que la Iglesia en Grecia es un aparato electoral muy fuerte. Παρ' όλα αυτά όμως για μας είναι καθαρό ότι δεν θα υπολογίσουμε κανένα πολιτικό κόστος και ότι αυτό που είπαμε θα γίνει πράξη. Γιατί υπάρχουν για την αριστερά κάποιες αξίες που είναι πολύ πάνω από το πολιτικό κόστος. Sí, para nosotros es claro que, aunque la Iglesia tiene el poder que tiene, nosotros tenemos nuestros valores y nuestro programa y no vamos a cambiarlo para que no paguemos un coste político, y nosotros queremos caminar con otras ideas, con otra gente. Sí, entiendo que eso está claro, Pero mi pregunta sería un poco hasta qué punto la Iglesia está influenciando a votantes, está presionando de alguna manera por la influencia de la religión en algunos sectores sociales. Sí, hay partes de la sociedad que son influidos por la Iglesia. Sí, significan. Για παράδειγμα, φαντάσου συντρόφισσα, θα σου πω δύο παραδείγματα. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Va a contar dos ejemplos concretos. Υπάρχουν μητροπόλεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη που την Κυριακή το πρωί στον εκκλησιασμό
ο Μητροπολίτης κάνει ανοιχτό πολιτικό κήρυγμα στους πιστούς ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Hay líderes religiosos, no sé, como cardenales o bispos, sí, bispos de Tesalónica, por ejemplo, de la ciudad de donde venimos, que cada domingo da discursos políticos sobre el comportamiento político de los cristianos. Sí, y a veces contra Syriza, dominando, que es un enemigo. Και θα σου πω ακόμα ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Y va a contar un ejemplo aún más típico. Εγώ με τη γυναίκα μου παντρευτήκαμε σε ένα χωριό, σε ένα νησί της Ελλάδας. Él con su esposa se ha casado en un pueblo, en una isla de Grecia. Στο γάμο ήταν καλεσμένος και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας. Uno de los invitados era también el presidente, el líder de Syriza, Alexis Tsipras. Όπως καταλαβαίνετε, με την παρουσία του Τσίπρα, το χωριό ήθελε να έρθει στο γάμο για να δει τον Τσίπρα. Como podéis imaginar, Tsipras era una atracción para el pueblo, que todo el mundo quería venir al pueblo a ver Tsipras. Την επόμενη μέρα, ήταν Σάββατο ο γάμος, την επόμενη μέρα το πρωί, Κυριακή, όσοι από τους χωρικούς πήγανε στην εκκλησία, δέχτηκαν την οργή του παπά γιατί πήγανε στους γάμους των αθέων. El día siguiente, el domingo, los que fueron a la iglesia escucharon un sermón. ¿Cómo tenéis mi terminología? Es un pueblo muy pequeño, es un cura vulgar. Y el cura, sí, era enfadado por lo que casi todo el pueblo fue a la boda, una boda civil, para ver a ellos, los ateístas, los comunistas. Quería añadir algo más. Samaras, el presidente del gobierno, visitó hace 3 días un alcalde en un pueblo fuera de Atenas. Y el alcalde tenía detrás de su oficina una icona de la Madonna. Y lo primero que Samaras dijo, Ya está, ya tenemos el tiempo. Una imagen de la Virgen. Una imagen de la Bueno, de la Virgen. Y lo primero que dijo Samaras en frente de las cámaras para saludar al alcalde, dijo: señor alcalde, me encanta mucho que tienes aquí una virgen, porque hay algunos que quieren venir para sacarlas de todos los edificios públicos, de nuestras escuelas, de nuestros tribunales, bla, 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 y nosotros no lo permitiremos, bla, bla, bla. Y ellos mismos dicen que nosotros, Syriza, somos la fuerza antieuropea y que las fuerzas que quieren las vírgenes en todas las escuelas, en los tribunales, que podría aquí buscar y mostraros un montón de imágenes. Nosotros somos los antieuropeos y ellos, los iraníes europeos, son los europeos, el Frente Europeo. Pero mi opinión personal es que eso no funciona tanto con la gente más. Y hay también líderes religiosos que son distanciados por esa táctica. Sí. A ver, yo me niego a aceptar que no se pueda ser de izquierdas amando a la Virgen y teniendo fe, porque si alguien tiene que defender la dignidad humana, es la persona que cree en el hombre que murió para liberar a los esclavos.
Hombre, pero eso es evidente. A ver, que yo me niego a aceptar. Pero que nosotros nos negamos, nosotros y nosotras no es que nos neguemos, es que, vamos, Porque es que además aquí hemos vivido el fenómeno contrario. Durante mucho tiempo a muchos sacerdotes se les tachaba de izquierdas, de tal. Creo que eso ya está pasado. que estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo de la libertad religiosa, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, cada uno ama a quien le dé la gana, solo faltaría. Tienes la palabra, por favor. Han dicho 2 veces o 3 que aspiran a la mayoría absoluta en el Parlamento. Sin embargo, por los sondeos que aquí conocemos, hablan de que este partido, que todos deseamos que gane, va a tener 30% de los votos de los ciudadanos. ¿Cómo eso es posible? Se llama entre los 50. Yo creo que Θα ήθελα να πω στον σύντροφο ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο βέβαιος νικητής. Ωστόσο, μέχρι τις τελευταίες μέρες τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν. Και όταν λέω να αλλάξουν, να είναι καθαρή η αυτοδυναμία του κόμματος του ΛΥΔΑ. Es verdad que hasta ahora las encuestas muestran esa imagen, pero puede ser que eso va a cambiar, será diferente en las elecciones actuales, en realidad. Que Syriza podría tener una diferencia aún más grande que los sondeos hasta ahora muestran. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ πιθανό όντως να μην πάρουμε την αυτοδυναμία. Sin embargo, es también probable que no lo ganamos. Τι κάνουμε τότε? Y ahora va a decir qué va a Syriza hacer si no gane la mayoría absoluta. Καταρχήν να εξηγήσουμε ότι στην Ελλάδα το πρώτο κόμμα παίρνει ένα μπόνους 50 εδρών. Todo tiene que hacer con la ley electoral griega. Que la ley electoral griega que era hace 7 años introducida por los partidos socialistas y conservadores, no por Syriza, da 50 diputados como un 50 de 300 da al ganador de las elecciones, al primer partido. Así que es posible, por ejemplo, que la mayoría absoluta la gana un partido sin condiciones con 40%. Y también para un partido, para que entre al Parlamento, tiene que ganar por lo menos 3%. La suma de los partidos que se quedan fuera del Parlamento van al primer partido. Así, si por ejemplo tenemos... Sí, pues es claro, no se necesita más detalles. Παρόλα αυτά, υπάρχει περίπτωση Sí, siempre es posible, probable que no tenemos la mayoría absoluta. Τότε οι πιέσεις επάνω στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ μεγάλες να σχηματίσει η κυβέρνηση με κάποια από τα κόμματα του παλαιού κατεστημένου. En este caso, habrá mucha presión sobre Syriza para que forme una coalición, un gobierno, juntos con los partidos del viejo sistema político. Όμως να θυμίσω στον σύντροφο τι έγινε το 2012. Pero quiere recordarte qué pasó en Grecia en 2012. Το 2012 είχαμε 2 εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα.
μέσα σε διάστημα ενός μήνα. En 2012 había 2 elecciones consecutivas en Grecia, dentro de un mes. Τις πρώτες εκλογές του 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 17%. En las primeras elecciones Syriza había ganado 17 y Nueva Democracia era el primer partido con 19. Τότε όλα τα κόμματα πιέζανε τον ΣΥΡΙΖΑ να μπει μέσα σε μια κυβέρνηση μαζί με όλους τους άλλους για λόγους εθνικής ενότητας, υποτίθεται. Entonces todos los otros partidos rezaron a Syriza para que participara a un gobierno de unidad nacional con los conservadores, los socialistas, con todos los que nos han traído aquí. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι. Sí, y Syriza dijo que no. Το αποτέλεσμα ήταν στις επόμενες εκλογές να φτάσει στο 27%. Y el resultado era que en las próximas elecciones Syriza ganó 10 puntos más y llegó a 27. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν τα πράγματα φτάσουν εκεί, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να πάμε σε νέες εκλογές μέχρι να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την αυτοδυναμία. Και αυτό για μας είναι πολύ πιο σημαντικό από το όλοι αυτοί που καταστρέψανε τη χώρα να είναι και πάλι μέσα σε μια κυβέρνηση. Y en este caso que no ganamos la mayoría absoluta, nosotros no tendríamos miedo a ir a elecciones nuevas, consecutivas, para que ganemos la mayoría absoluta, porque eso es mejor para nosotros que formar un gobierno con ellos que nos han traído hasta aquí. Bien, la última pregunta para Chema y ya terminamos. Sí, yo quería preguntarte, en el resto de Europa, los grandes medios de comunicación, la propia Angela Merkel, la Unión Europea, están transmitiendo, como todos y todas sabemos, vamos a decir, un mensaje de miedo, ¿no? De si gana Syriza, va a dejar de pagar la deuda y por tanto va a tener eso un efecto muy importante en el resto de Europa, incluso cuantifican lo que nos costaría a cada uno y cada una de nosotras. Y por otro lado también, pues vamos a decir, el otro elemento de miedo es Syriza puede romper el euro y eso también puede tener un grave efecto sobre la Unión Europea. ¿Cuáles son las propuestas concretas, los planes de Syriza en ambos aspectos? En la deuda y en, vamos a decir, el pacto de estabilidad y el euro. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θεωρούμε ότι, μάλλον έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Syriza ha dejado claro que no quiere provocar ningún tipo de problemas a la estructura de la Unión Europea y de la zona del euro. Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορούμε. Por un montón de razones que no es necesario analizarlos. Όχι βέβαια γιατί συμφωνούμε με την νεοφιλελεύθερη αρχιτεκτονική του ευρώ. Y seguro que no, porque estamos de acuerdo con esa estrategia neoliberal de la Unión Europea y con la estructura del euro. Το κριτήριο εδώ είναι αν συμφέρει ή όχι να βγούμε από το ευρώ. Μία διάλυση ευρωζώνης. La pregunta aquí, el tema es si sería mejor para Grecia o para un país de Europa salir del euro o no. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι θα καταργήσουμε το μνημόνιο. Syriza ha dicho lo más claro que es posible que el día siguiente va a cancelar ese memorando con la Troika. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα πραγματικό γεγονός της επαναδιαπραγμάτευσης για την Δανειακή Σύμβαση. El memorando es un texto de acuerdo sobre las políticas que va a implementar los gobiernos hasta ahora, los gobiernos griegos. Y hay un otro documento que es el tratado de crédito.
de los créditos que Grecia tomó. Sí, de préstamos. Syriza no acepta el documento que defina las políticas neoliberales. Eso lo vamos a echar. Pero hay que negociar el otro documento que es un tratado de préstamos con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, que tiene que hacer con la financiación de Grecia. Εκεί πέρα η ελληνική κυβέρνηση που παρένθεση για να έχει ένα αποτέλεσμα διαπραγμάτευση πρέπει να έχει τη στήριξη του λαού. Λέω ότι για να έχει ένα αποτέλεσμα διαπραγμάτευση πρέπει να έχει πάνω απ' όλα η κυβέρνηση τη στήριξη του λαού. Sí, para que sea esa renegociación un éxito, necesitamos el apoyo del pueblo. Μας λένε συνέχεια τι θα γίνει άμα η Μέρκελ σας πει όχι, ότι δεν διαπραγματεύουμε τίποτα. Nos preguntan cada día qué vais a hacer si Merkel dice que no va a aceptar sus condiciones. Υπάρχει επίσης μια απειλή ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σταματήσει να στέλνει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Oímos también la amenaza que el Banco Central Europeo va a cortar la liquidez financiera a los bancos griegos y al Estado. Αυτό δεν είναι αλήθεια για πολλούς λόγους που δεν θέλω τώρα να αναλύσω εδώ πέρα, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Πρώτα απ' όλα γιατί οι ελληνικές τράπεζες δεν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και κυρίως γιατί υπάρχει ήδη δοθεί παράταση σε όλα τα κράτη στη ρευστότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Eso no es verdad, eso no puede pasar porque ya hace unos días el Banco Europeo ha extendido la financiación por 6 meses más y por un montón de razones que ahora no hay que analizar. Στην πραγματικότητα όμως το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας κατά την άποψή μας στη μια διαπραγμάτευση θα είναι το εξής. Pero en realidad el argumento principal de Grecia sería el siguiente. Ή θα ρίξουν νερό στο κρασί τους και η Μέρκελ και οι Ευρωπαίοι και θα βρούμε μια συνενετική λύση όπως έγινε με τη Γερμανία το 1953 για να πληρωθούν τα χρέη και με ρήτρα ανάπτυξης ή διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους. Με δεδομένο ότι και το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Para nosotros es claro que la deuda griega no es sostenible y hay que negociar recorte, una quita de la deuda griega con Merkel, con el Banco Europeo, con el Fondo Monetario Internacional, que queremos explicarnos que no es sostenible y hay que encontrar una solución en media distancia, con compromisos por cada parte, como pasó con Alemania en 53, que una gran parte de la deuda alemana después de la guerra la regalaron. Fueron perdonados y nosotros proponemos una solución similar con la solución para Alemania en 53. Y eso no será una... Syriza propone una conferencia para la deuda europea. Syriza no cree que el problema sea la deuda griega. Hay la deuda italiana, francesa, española, irlandesa. ¿Sí? Europa necesita una conferencia para la deuda europea. Y esa es la propuesta de Syriza. No vamos en un confrontamiento bilateral, Grecia a un lado y Alemania al otro, o todo el mundo, o toda Europa. No, tenemos un problema común. Vamos a solucionarlo juntos. Με δύο λόγια, στην πραγματικότητα δεν είναι ότι η Γαλλία είναι 100 μιλιών. Και ο ένας και ο άλλος. Sí, y buscamos un compromiso. Todas partes van a ceder algo. Ceder algo. Πάντως και για να κλείσουμε, το βασικό για μας είναι ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του λαού.
pero queda claro para nosotros que sobre todo es el interés del pueblo griego y su dignidad y su bienestar. Sí, y también del pueblo de paz como pueblo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias en especial a Alki y a Zanos, y desde luego que todos y todas aquí esperamos que después de las elecciones pueda Syriza desarrollar ese programa de alivio que sea un avance, ¿no? hacia el socialismo. Y lo último, además de agradeceros la presencia, ya sabéis que los enfermos y enfermas de hepatitis C están encerrados, que tienen un problema con el gobierno. Ya sabéis que no tienen claro que vaya a tener acceso a un nuevo medicamento que tiene capacidad de cura, y por lo tanto, mostrar nuestra solidaridad con ellos y con ellas. Y hay una mesa ahí para recoger adhesiones y firmas en apoyo a sus reivindicaciones, no, a sus derechos. Nada más y muchas gracias. Aquí tenemos la televisión.